Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama interactúa con 1000 estudiantes indonesios. China desaloja un monasterio tibetano en Gansu por la fuerza. Un destacado empresario tibetano que se encuentra bajo custodia china está gravemente enfermo. Parlamentarios suizos visitan la exposición sobre el Tíbet en el Museo Anna Goldie de Suiza. El representante de la oficina del Tíbet en Taiwán se reúne con el expresidente taiwanés Chen Shui-bian. Las escuelas tibetanas en la India registraron mejores resultados en los exámenes de la Junta de la clase 10. El miércoles de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama habló sobre su compromiso de promover la armonía interreligiosa durante una conversación con más de 1000 estudiantes indonesios. El evento fue para lanzar el Festival del Libro de Nusantara Dharma, que se llevó a cabo en colaboración con la comunidad indonesia de Kadam Choling. El 31 de julio, las autoridades locales de la provincia de Gansu desalojaron por la fuerza a los monjes y monjas, ordenándoles que abandonen los hábitos y que clausuren el monasterio tibetano llamado Kargar. El monasterio de Karmar se encuentra en la denominada prefectura autónoma de Lin Shehui, que limita directamente con Kanlo en la prefectura autónoma tibetana. Según el medio de comunicación chino Mingde, el gobierno del condado de Yongling envió un gran número de policías para realizar el desalojo de los monjes y monjas del monasterio. Este suceso tuvo lugar varios días después de la visita de Xi Jinping realizó al Tíbet el 21 y 22 de julio. Según los medios chinos, el monasterio había recaudado y donado más de 300,000 yuanes para el Fondo de Ayuda COVID-19. Esto llamó la atención del gobierno local, que luego exigió que el monasterio compartiera su riqueza por igual con el gobierno. Cuando la comunidad monástica se negó a obedecer, las autoridades locales llegaron vestidos de civil para clausurar el monasterio. Dorje Tashi, uno de los empresarios más ricos del Tíbet y miembro desde el 2003 del gobernante Partido Comunista, y que ha estado cumpliendo cadena perpetua en la prisión de Drapchi en Lhasa, se encuentra en grave estado de salud según los informes. Dorje Tashi es el propietario del famoso Hotel Jack en Lhasa. Fue detenido después de las protestas de 2008 bajo sospecha de brindar apoyo encubierto a los manifestantes tibetanos por supuestamente hacer donaciones a las comunidades tibetanas en el exilio. Al parecer fue acusado de fraude de préstamos. El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia informó que después de su sentencia las autoridades chinas confiscaron las propiedades de Dorje Tashi, incluidos 530 millones de yuanes, y se apoderaron del famoso Hotel Jack y de otro hotel de su propiedad en Shigatse. Miembros del grupo parlamentario suizo por el Tíbet visitaron la exposición titulada Escape from Tibet en el Museo Anna Goldie en Suiza el domingo de esta semana. La exposición muestra fotografías de tibetanos tomadas por el reconocido fotógrafo suizo Manuel Bauer y el fotógrafo suizo radicado en Sri Lanka Sasi Subramaniam. La exposición muestra la resistencia y la capacidad de recuperación del pueblo tibetano desde que llegó al exilio. El museo también acogió un evento cultural y una sesión interactiva con los fotógrafos. La oficina del Tíbet en Ginebra lamentó el fallecimiento de la partidaria del Tíbet, Ama Astrid, marquesa de Suiza, quien falleció el 1 de agosto a la edad de 78 años. Ama Astrid, marquesa de Suiza, dedicó su vida al Tíbet y apoyó a la escuela del monasterio de Serajei. El lunes de esta semana, el personal de la oficina del Tíbet en Ginebra, Sonam Terchin, el presidente de la Asociación de Amistad Suizo-Tibetana, Thomas Buckley, y los partidarios del Tíbet y miembros de la comunidad tibetana en Lausana y Ginebra asistieron a la ceremonia fúnebre. El martes de esta semana, el representante Bawa Kelsang Yalsen, de la oficina del Tíbet con sede en Taiwán, se reunió con Chen Shui-bian, expresidente de Taiwán, en su residencia. El representante Kelsang Yalsen lo actualizó sobre la política y la ley de apoyo al Tíbet aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. También informó al expresidente sobre la reciente elección del Sikyong, sobre la importancia de la Administración Central Tibetana, sobre el cuarto compromiso de su santidad el Dalai Lama acerca del renacimiento de la antigua sabiduría india y las iniciativas de la oficina del Tíbet en Taiwán. En particular, sobre los libros publicados en idioma chino por la editorial Ganjong sobre el Tíbet y de temas relacionados con el Tíbet. La reunión fue facilitada por el miembro del Parlamento taiwanés Kuo Kuo-wen, quien prometió apoyo para resolver las dificultades que enfrentan los estudiantes tibetanos sobre la duración de sus visas. El expresidente también instó al parlamentario a brindar su apoyo y asistencia en la materia. Las escuelas tibetanas registraron resultados del 100% en los exámenes de la Junta de clase 10, superando los récords del año pasado. La Junta Central de Educación Secundaria dio a conocer los resultados de los exámenes de la clase 10 el martes de la semana pasada.
Hay 1.226 estudiantes en la clase 10 pertenecientes a 27 escuelas tibetanas en la India. El porcentaje medio de este año es de 62.87, lo que muestra un ligero aumento de 0.49 en comparación con el resultado del año pasado. Además, 29 estudiantes de 10 escuelas obtuvieron un puntaje del 90% o más, y 10 de ellos obtuvieron un porcentaje del 95% o más. 4 estudiantes tibetanos del Tibetan Home School Mussoorie y 2 estudiantes tibetanos de Sambota Tibetan Schools, Pilukapie, recibirán el premio de excelencia del Sikyon de este año. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.